Muy buenos días y bienvenidos a esta cápsula del trabajo de investigación de mi persona, el estudiante Benjamín Cardona Barba, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Arturo Prat, en la materia de Derecho Comercial 3. El trabajo de hoy titula La estructura general y fundamentos del juicio de oposición. Con el presente trabajo, se pretende realizar un análisis del mencionado tema por medio de una investigación académica de carácter estudiantil para que de esta forma se logre una mejor comprensión y entendimiento acerca de esta regulación en materia del derecho concursal. Vamos a hacer también una mención especial a la historia de la Ley 20.720, en la cual se incluye esta figura del juicio de oposición. Historia la cual nos ayudará a observar la esencia misma de la ley, finalizando también con una crítica asistida por distintos trabajos de investigación de diferentes académicos alrededor del país. En primer lugar, es importante comprender que la regulación que vamos a estar mencionando, la cual es la Ley 20.720, la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, nos otorga este cambio radical en la economía empresarial y de personas en Chile, enfocándonos no solamente en la protección y activación económica, sino la mantención de empresas en el tiempo y la reorganización de pasivos por otro lado, viendo así también la figura de la liquidación, que va a ser una figura muy importante que nos va a estar acompañando el trabajo el día de hoy. Bueno, es notorio que Chile, a nivel sudamericano, se encontraba por encima de la mayoría de sus pares. Pero es por esto que se buscó colocar en un margen internacional, con distintos estados en el mundo, los cuales ya han demostrado un gran avance en el derecho concursal. Es por esto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, también llamado OCDE, otorgó un margen de regularización necesaria para el país. Y también así formar parte de esta importante organización, no solamente por el hecho de estar allí, sino por lo que significaba encontrarse en un mismo órgano junto a potencias mundiales, las cuales nos iban a ayudar a progresar como Estado. La problemática comienza a surgir cuando nos damos cuenta del atraso en dicho derecho y la necesidad de poder regular prontamente estos márgenes normativos para poder así ingresar a este órgano internacional. De este contexto es que nace la Ley 20.720, la cual, como se mencionó, en su momento era necesario un pronto y oportuno salvamento para las empresas viables o, por otro lado, la ordenada y expedita liquidación de las mismas. Entonces encontramos en esta ley una figura que otorga el legislador, esto como un modo de defensa del deudor que se denomina el juicio de oposición. Juicio del cual su regulación es muy corta, de no más de 9 artículos, y se incluye para poder obtener una última salida a este proceso de liquidación forzosa que vamos a observar. La liquidación forzosa se la puede definir, según el abogado Víctor Iturra, como el procedimiento judicial cuyo objetivo es la liquidación rápida y eficiente de los bienes de una empresa o persona deudora. En este punto donde vamos a encontrar el denominado juicio de oposición, no solamente de manera conceptual, sino que de manera material la encontramos dentro de este proceso al juicio de oposición. La regulación de esta figura es muy limitada y es clara respecto de este procedimiento. En eso no nos cabe ninguna duda. El proceso comienza dentro de una audiencia inicial, donde el tribunal va a proceder a informar al deudor sobre la materia en su contra y los efectos del procedimiento concursal de liquidación. Luego, este mismo podrá proponer por escrito o verbalmente alguna de las actuaciones referidas en el artículo 120, en el cual uno de ellos es claramente el juicio de oposición en la letra D. Y leo, oponerse a la demanda de liquidación forzosa, en cuyo caso se observarán las disposiciones del párrafo 3 del presente título, cual se menciona el juicio de oposición, y la oposición del deudor solo podrá fundarse en las causales previstas del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Acá encontramos también una regulación un poco estrecha para este proceso. Em, Seguidamente, en el párrafo 3 que habla sobre el juicio de oposición,
Se nos menciona en el artículo 121 los requisitos pertinentes que debe contener este escrito de oposición, como lo son el señalar excepciones y defensas, ofrecer los medios de prueba de manera precisa o acompañar prueba documental pertinente. Claramente, en el artículo 122 y siguientes también, se nos presentan las figuras necesarias para acreditar las excepciones y defensas, pero luego, en el artículo 123, se nos presenta las hipótesis en el lugar de que el tribunal acoja esta posición, en el cual se va a tener por opuesto al deudor la liquidación forzosa junto con tener por acompañado los documentos del inciso anterior, para luego demostrar en el procedimiento los trámites probatorios, que los cuales el tribunal deberá pronunciarse, y otorgar también al acreedor la oportunidad de ofrecer él mismo las pruebas. Luego de esto, el tribunal citará al quinto día una nueva audiencia, en la cual se van a observar los distintos recursos que van a proceder en contra de la admisibilidad de las pruebas, esto por cada una de las partes, y seguidamente de esta audiencia, la audiencia del fallo, en el cual se dictará la sentencia definitiva. Y es en esta sentencia definitiva la cual se nos presentan ambas hipótesis. Por un lado, que el tribunal acoja la oposición del deudor, en el cual éste podrá demandar indemnización de perjuicios al demandante o a su representante legal o al administrador solicitante. Si se probare que éste procedió de forma culpable o dolosa. Y en caso de rechazo, se va a proceder a la liquidación en los términos del artículo 129, cesando el cargo del deudor impuesto. Claramente, este proceso, como ya lo mencionamos, se encuentra claro y taxativo en todas sus hipótesis, desde el artículo 121 al artículo 129. Pero la figura que nos presenta en caso de acoger este recurso de oposición va a quedar vaga para la figura del deudor, porque le otorga solamente el derecho de demandar de indemnización de perjuicios en contra del acreedor si se procede a un actuar culpable o doloso. Acá vemos una falta de buena fe. Pero este derecho que se otorga al deudor nos llega a parecer que se deja de lado momentáneamente la figura de protección a la figura principal que debería ser el deudor y nos presenta un procedimiento, por una parte vago y por una parte extenso, que va en contra tal vez de los márgenes que debería estar regulando esta normativa. Como estudiante, al analizar la historia de la ley, las normas, y gracias a las distintas fuentes que ya las he mencionado, em, aparecen distintas críticas, no solo respecto de la figura principal que es el deudor, sino también del acreedor y hasta de la misma ley. El abogado Rafael Gómez otorga un interesante punto de vista al mencionar que el juicio de oposición se puede llegar a ver, como él menciona, y leo exactamente, como si fuese esta inconsulta instancia una vulgar cobranza ejecutiva, sin atender a que el acreedor que insta por la apertura del concurso lo hace por el interés de la masa y no del suyo propio. Es relevante igual lo que él nos menciona acerca de incluir en esta ley un procedimiento que, como ya lo mencionamos, es extenso, en contraposición a la rapidez que se debería poseer. Em, bueno, también podemos ver que esta realidad de protección al deudor en realidad no es una figura que queda totalmente clara en estos artículos. Esto por las medidas precautorias que el veedor podrá realizar, y no solamente esto, sino que el veedor se encuentra siendo remunerado por el acreedor. Por lo tanto, la ley otorga a un acreedor impago una figura individualista, cuando en realidad el procedimiento en su conjunto está diseñado por un interés masivo, que es la figura de estos acreedores que tienen en contra del deudor. Por otro lado, también la abogada Antonella Marioli Ábalos nos realiza una crítica positiva a la ley, la cual nos menciona que es exactamente en esta figura donde le damos la relevancia necesaria al debido proceso. Esto porque la ley claramente busca proteger al deudor. Entonces, de cierta forma subjetiva podamos notar un grado mayor de protección. Ella menciona que aquí es donde se permite el derecho a la bilateralización de la audiencia, que en el caso de la ley 18.135, la ley antigua, no se cumplía, puesto que cuando el deudor se lo citaba a una audiencia, ese solamente se le informaba
que había sido pronunciado el estado de quiebra, y solamente en forma posterior podía reponer y oponerse a dicha declaración. Entonces acá es donde se puede llegar a demostrar la importancia que le da el legislador la de incluir un proceso igualitario dentro de una ley, la cual en su mayoría abarca un sistema amplio de protección solamente para una de las partes, que llega a ser en su mayoría el deudor. A mí en lo personal se me hizo relevante poder mencionar estos dos puntos de vista, porque es un hecho que la norma ya se encuentra en nuestra regulación hace años, tal vez no hace tanto. Pero como estudiante y para efectos de esta investigación académica, pude poder observar en el boletín concursal la realidad de estos procedimientos y qué tan efectiva es la figura del juicio de oposición para estos efectos. Por ejemplo, centrándonos en la región metropolitana, desde el año 2001 hasta el día de hoy, el mes de mayo de 2022, hubieron 1.261 procesos de reorganización de la empresa deudora. Parece una cifra eh, plausiblemente correcta, una cifra que literalmente nos demuestra que las empresas están recurriendo a estos procesos. Pero es preocupante porque observamos también que en las mismas fechas, en el mismo margen de fechas, ¿sí?, hubieron 16.312 liquidaciones forzosas, lo cual en la práctica tal vez nos vemos acá en una contraposición de lo que es que realmente quería el legislador con la realidad que se está demostrando el día de hoy, con este gran margen de liquidaciones forzosas en Chile. Es por esto que quiero cerrar mi trabajo de investigación con una pregunta. ¿Realmente la ley 20.720 cumple con parámetros realistas, parámetros prácticos para proteger al deudor y a la empresa? ¿O simplemente fue una regulación que buscaba cumplir márgenes para ingresar a este órgano internacional? Porque de ser así, llega a ser alarmante realmente que en nuestra regulación las leyes no cumplan con la esencia por la que fueron creadas por nuestros legisladores, sino que al intentar proteger una figura tan importante económicamente como son las empresas, el deudor, el acreedor, también la persona, no llegan a abastecer y no llegan directamente a aplicarse en el entorno que nosotros nos encontramos. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en la próxima cápsula.